Ahora, la evaluación profesional dice comprenderá la realización de un trabajo escrito y la sustentación del mismo ante un jurado. Ya dijimos que el trabajo escrito es la tesis. Ya lo dijimos, ya lo habíamos dicho. Este trabajo escrito es la tesis. Claro, hay otros trabajos escritos como el ensayo o la tesina o el artículo, ¿no? Pero aquí en nuestra clase nos estamos abocando específicamente a, a la tesis como forma de titulación, específicamente a esa. Ya lo habíamos comentado. Bueno, pues entonces, trabajo escrito al que se refiere es específicamente la tesis. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora con esa tesis? Sustentarla ante un jurado. Ya habíamos dicho, ¿no? Sustentarla, que significa defenderla, sostenerla, defenderla, ajá, argumentarla, uh-huh, ante un jurado. ¿El jurado quién es? Es el sínodo. Ya habíamos dicho que es el sínodo. Y el sínodo, al menos en el nivel de licenciatura, está compuesto por 3 profesores: un presidente, un vocal y un secretario. Son 3 profesores en el nivel de licenciatura. Y en el nivel de posgrado aumenta el sínodo a 5 profesores, ¿no? Que es un presidente, un secretario y 3 vocales. Pero bueno, para lo que a nosotros nos corresponde, que es el nivel de licenciatura, el jurado está compuesto por 3 profesores. ¿Y qué es lo que hace ese jurado? Ese jurado, después de haber llevado a cabo la evaluación, o lo que nosotros conocemos como el examen recepcional, debe de emitir un veredicto. Un veredicto, y para emitir ese veredicto, este jurado o este sínodo debe de tomar en cuenta 3 cosas. La primera es la calidad del trabajo escrito presentado, o sea, la calidad de la tesis. La calidad de la tesis va a tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque precisamente va a versar en su mayor parte, va a versar el examen sobre la tesis. Y el sínodo, antes de presentarse al examen, el sínodo tiene desde antes, desde días antes, ya tiene a su disposición la tesis y desde días antes ya la está revisando, la está leyendo, la está analizando. Y cuando llega al examen, obviamente ya conoce el trabajo escrito, el trabajo de investigación o la tesis, y en ese momento evalúa precisamente su calidad, ¿no? Otro aspecto que se toma en cuenta para emitir el veredicto es el nivel de sustentación de ese trabajo escrito, o lo que es lo mismo, que también el alumno, el tesista, sustentó su tesis, o lo que es lo mismo, que también la defendió. Ajá. Y esta defensa, esta sustentación es más allá de lo escrito, es de manera oral, es qué tan bien el alumno defendió oralmente durante el examen recepcional su tesis. Uh-huh. Entonces, aquí se considera esto, precisamente el nivel de la sustentación del mismo. Y el otro aspecto, un último aspecto que también se considera para emitir un dictamen o un veredicto por parte del jurado o del sínodo, son los antecedentes académicos del sustentante, del alumno. Y en estos antecedentes académicos del sustentante se incluye su trayectoria académica, su promedio general, si tuvo materias reprobadas, si recursó materias, si recicló alguna materia o algún semestre, qué materias cursó, con qué profesores, qué calificaciones tuvo en cada materia, también si tuvo alguna sanción universitaria, por ejemplo. Es decir, el jurado o el sínodo tiene a su disposición el expediente completo del alumno para valorar precisamente estos antecedentes académicos del sustentante, ¿no? Y en su conjunto, estas 3 cosas, en su conjunto le van a ayudar al jurado o al sínodo a tomar una decisión y a emitir un veredicto. Entonces, la tesis, para valorar la calidad de la investigación o del trabajo escrito, o sea, de la tesis, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. Primero, se debe mostrar originalidad en el tratamiento temático o en la metodología empleada. Originalidad, ojo con este aspecto.
Ojo con este aspecto, es un aspecto muy importante. ¿Qué significa la originalidad? Lo voy a decir de manera coloquial, de manera directa, eh, independientemente de que los lineamientos universitarios lo dicen de otra manera, de una manera más técnica obviamente, yo lo voy a decir de manera directa. Originalidad significa que no se roben las ideas de otras personas. Originalidad significa no plagiar el texto de otros autores o de otros tesistas, o no robarse o no plagiarse la tesis de otra persona de otra universidad. A eso se refiere la originalidad. Y incluso los lineamientos o la normatividad universitaria sanciona de manera muy severa a aquellos alumnos que hayan cometido plagio. Lo sanciona de una manera muy severa, incluso con la pérdida de los derechos como alumno, incluso con la cancelación, si no mal recuerdo, dice con la cancelación de los estudios de la licenciatura en Derecho. En teoría, si alguien es sorprendido cometiendo plagio, en teoría, tendría que volver a cursar toda la licenciatura en Derecho, ¿no? Bueno, lo que quiero decirles es que este aspecto es muy importante, dice mostrar originalidad en el tratamiento temático o también en la metodología empleada. O lo que es lo mismo, evitar el plagio. Evitar el plagio. También otro aspecto es emplear criterios de validez y confiabilidad propios de la disciplina. Criterios de validez y confiabilidad. Esto es un tema más relacionado con la metodología. Con la metodología. La metodología obviamente requiere de ciertos criterios de validez para poder presentar como válidas las conclusiones que se presentan en la tesis y como confiables. ¿Cómo es confiable una aseveración o una conclusión que nos esté presentando el tesista? ¿Cómo puede ser confiable? Pues verificando que se haya apegado a la metodología que se utiliza en la disciplina, en este caso en el área del derecho, ¿no? Otro aspecto es que realice una aportación para la profesión o disciplina, que no solamente se trate de un trabajo escrito en el que se describa, en el que de manera descriptiva se presente un problema. Eso no es suficiente. No basta con, no basta con solamente presentar de manera descriptiva un problema, sino que también es necesario, además de describir ese problema, también es necesario aportar para su solución. Aportar para la solución de ese problema. Analizar o reflexionar y presentar ideas nuevas para la solución de ese problema. Y esto lo estaría cambiando de un nivel meramente descriptivo a un nivel explicativo o analítico, incluso, ¿no? Analítico o explicativo, ¿no? En estos niveles de la investigación. Y otro último aspecto a tomar en cuenta es que la tesis debe generar conocimiento o aplicar conocimiento de manera innovadora. Generar conocimiento o aplicar conocimiento de manera innovadora. Una de dos. O generan conocimiento nuevo, lo cual tiene su grado de dificultad. Tiene es en cierto grado difícil generar conocimiento nuevo, pero tampoco no es imposible. Tampoco no nos espantemos con esto, no es imposible tampoco. Sí es difícil y tiene cierta complejidad, pero no es imposible generar conocimiento nuevo. Esto es lo que nos deben de presentar en su tesis, conocimiento nuevo, o la otra es que el conocimiento viejo, el conocimiento que ya está, el conocimiento que no es nuevo, aplicarlo de forma innovadora. Que el conocimiento viejo que ya existe ustedes lo utilicen y lo apliquen de forma innovadora para resolver el problema que ustedes están abordando. ¿Qué significa de forma innovadora? Significa aplicar el conocimiento viejo de una manera en la que nunca nadie antes la había aplicado. Esa es una forma innovadora. Cualquiera de estos dos requisitos, que los dos significan innovación, ya sea conocimiento nuevo o aplicación de conocimiento viejo de forma nueva, cualquiera de los dos requisitos subsana o satisface la calidad de la investigación y en general de la tesis.
¿no? Después de que ya se presentó el examen, 16 horas. después de que ya se presentó el examen y que ya el tesista se presentó ante el sínodo y el sínodo lo cuestionó. Después de eso, el sínodo tiene que emitir un veredicto. Ajá. ¿Qué es lo que sucede en el examen? El examen es un, em, es un acto solemne en el que se presenta un sínodo frente al sustentante. Es un acto público, porque el examen es público por virtud de los lineamientos universitarios, es un examen público, es decir, puede entrar quien quiera. Generalmente lo que sucede es que el tesista invita a su familia, ¿no? Para que estén presentes en el examen, invita a su familia, porque es un examen público. Entonces, lo que se hace es que el sínodo empieza a, el sínodo, se le permite al alumno, por un tiempo de 10 o 15 minutos, hacer una presentación general de su trabajo, puede ser con PowerPoint, con un cañón, en una pantalla que se puede colocar ahí en el auditorio. Generalmente los exámenes recepcionales se celebran en el Auditorio González Vargas, o al menos eso sucedía antes de la pandemia, ¿no? Antes de la cuarentena. Ahora se están haciendo en línea, pero el mecanismo es muy similar. Lo que hace, se le permite al alumno presentar su trabajo en 10 o 15 minutos. Después el presidente del sínodo le da el uso de la palabra al vocal para que el vocal inicie lo que se le llama réplica. La réplica se inicia lo que se llama una réplica y dúplica. Esto es que el profesor, el vocal, el integrante del sínodo, le hace preguntas al sustentante, el sustentante las responde y a su vez el sínodo continúa replicándole y duplicándole acerca de lo que le está cuestionando, ¿no? Esto es un ejercicio dialéctico. Después de que termina el vocal, le da el uso de la palabra al secretario, lleva a cabo su réplica y dúplica. Cuando termina, hace uso de la palabra el presidente, también para la réplica y la dúplica. Cuando terminan los tres, se retiran a deliberar y después de la deliberación, que es donde discuten los tres sínodos acerca de la calidad de la sustentación, de la calidad de la tesis, y donde tienen a la vista el expediente del alumno para revisar su trayectoria académica, con base en todo eso, deliberan y toman una decisión para emitir un veredicto. Y el veredicto puede ser en cualquiera de estos cuatro sentidos. Puede ser aplazado, aprobado por mayoría de votos, o puede ser también aprobado por unanimidad de votos o aprobado de plano con mención honorífica. Aplazado significa que pues no, lo que hacen los sínodos en la deliberación es hacer una votación. Si dos sínodos votan que no y uno que sí, no hay de otra más que aplazarlo, que es un sinónimo o algo parecido a reprobar. Ajá. Algo parecido a reprobar, no, a que no aprobó la evaluación y entonces es aplazado para que en otro momento vuelva a presentar vuelva a presentarse a evaluarse. Esa es una posibilidad. La otra es aprobado por mayoría de votos, en donde si dos de los tres sínodos dicen que sí pasa y uno dice que no, esto es por mayoría y entonces lo aprueban por mayoría. La otra opción, o la otra posibilidad es aprobado por unanimidad de votos, que significa que tres de los tres sínodos dijeron que sí. Los tres están convencidos y dijeron que sí. Y la última posibilidad, que es aprobado con mención honorífica, significa que además de que los tres sínodos dijeron que sí, o sea, de que además de que se aprobó por unanimidad de votos, además de eso, el sínodo considera que el trabajo de investigación y la sustentación del mismo tienen un nivel excepcional y eso más la reunión de otros requisitos que se consideran en la legislación universitaria, esto aunado a la excepcional sustentación del examen, aunado todo esto, el sínodo puede aprobar con mención honorífica. ¿Ah? Digamos que este es el más alto
más alto veredicto, o el veredicto es como aprobar con 10, ¿no? Es con mención honorífica, ¿no? O más del 10, ¿no? Porque a lo mejor el 10 sería aprobado por unanimidad y aprobado con mención honorífica es, además de que tienes el 10, además de eso vamos a decir que tú te mereces una mención honorífica porque tu trabajo de investigación, la sustentación del mismo, tu promedio, y como no reprobaste ninguna materia nunca, no reciclaste, y además te estás titulando muy pronto después de haber egresado, que son requisitos, estos que les menciono son requisitos, ya reuniste todo esto, entonces te damos la mención honorífica porque has tenido una trayectoria muy buena y tu trabajo es muy bueno, y la sustentación de tu trabajo en el examen fue muy buena, ¿no? Entonces, estos pueden ser las 4 posibilidades que hay para la emisión del veredicto. Y finalmente, en términos generales, porque esto es una pregunta que muy frecuentemente me hacen no solo mis alumnos de metodología, sino también mis tesistas, es una pregunta que frecuentemente me hacen acerca del proceso, ¿no?, que se debe llevar a cabo para titularse. Aquí de manera muy general lo vamos a ver. De inicio, lo primero que ustedes tienen que hacer es, una vez habiendo egresado, por supuesto, porque esto se hace ya cuando egresa, el alumno puede hacer esto, antes no. Lo que el alumno puede hacer antes de egresar es empezar a trabajar el protocolo, que es lo que estamos haciendo, lo que van ustedes a hacer, y empezar a trabajar la tesis. Pero una vez que ya egresa el alumno, el proceso formal es este. Primero lo que tiene que hacer es presentar en el departamento de evaluación el anexo 8.1 debidamente requisitado. ¿Qué es el anexo 8.1? Es un formato de solicitud de registro de tema de tesis. Y deben de acompañarlo con los documentos que indica, y además deben de acompañarlo con nada menos ni nada más que con el protocolo de investigación. Una vez, después lo que sigue sería el registro del tema. Dice, una vez que se cuente con la autorización de la subdirección académica o de la comisión, o en el caso de la Facultad de Derecho, del consejo, de los consejos académicos, porque se solicita la autorización, los consejos académicos autorizan. Una vez que autoricen, lo que se tiene que hacer es recabar la firma del director de tesis. La firma del director de tesis, para que formalmente se haga la solicitud. Después de que se hace la solicitud formal, lo que hacen en el departamento de evaluación es enviar a revisión el protocolo de evaluación. Antes de que se les otorgue un registro, el departamento de evaluación envía con un revisor el protocolo de investigación para que el revisor lo revise, valga la redundancia, lo revise y emita su parecer, emita un dictamen. El dictamen que emita puede ser autorizado, rechazado o con observaciones. Si es autorizado, entonces el departamento de evaluación le registra su tema de tesis al alumno. Si es rechazado, pues, como su nombre lo indica, no va a obtener un registro y tiene que hacer otro protocolo. Y si tiene observaciones, lo que tiene que hacer el tesista es subsanar esas observaciones para volver a ir con el revisor. Y si el revisor ve que ya se subsanaron las observaciones, entonces emite una opinión favorable, y el departamento de evaluación registra el tema de tesis para que entonces, a partir del momento en el que registra su tema de tesis, a partir de ese momento el tesista puede arrancarse ahora sí con la elaboración de la tesis. Una vez que se haya concluido ya la tesis, o el trabajo escrito, que en este caso es la tesis, una vez ya concluida, se debe presentar el voto aprobatorio del asesor y la tesis completa. ¿Esto qué es? Que el director de tesis, o el asesor, también se llama asesor o director de tesis, el director de tesis lo que debe de... Cuando el director de tesis considera que la tesis ya está realizada y ya está bien hecha y ya está terminada, emite un voto aprobatorio. Ese voto aprobatorio, junto con la tesis completa, debe de presentarlas el sustentante al departamento de evaluación. El departamento de evaluación lo que hace es asignar a 2 revisores a los que les envían la tesis para que la revisen. Ahora son 2, ya no es 1 como en el caso del protocolo. Aquí son 2 revisores.
Esos dos revisores, valga la redundancia, revisan la tesis. Cuando terminan de revisarla, emiten también un dictamen o un veredicto, que podría ser también un voto aprobatorio o un voto negando, de rechazo, o pueden emitir observaciones y lo que tiene que hacer el tesista es atender esas observaciones para que posteriormente los revisores emitan un voto aprobatorio, un voto aprobatorio, atendiendo las revisiones. Finalmente, cuando ya se tiene el voto aprobatorio del asesor o director de tesis y cuando ya se tienen los dos votos aprobatorios de los dos revisores, entonces ya se tienen los requisitos necesarios para poder ir al departamento de evaluación, y en el departamento de evaluación le piden otros requisitos al alumno, ya son requisitos más administrativos, como fotografías, como el certificado, de servicio social, de prácticas profesionales o ambos, prácticas y servicio, etcétera. Son requisitos más administrativos. Cuando ya el alumno lleva todos los requisitos, más los tres votos, más la tesis completa y ya corregida, lo que hace en el departamento de evaluación es designar a un jurado, o sea, al sínodo. Designa a un sínodo y también se designa una fecha de examen. Y ya con esa fecha de examen, lo que tiene que hacer el sustentante es presentarse en esa fecha a defender su tesis ante el sínodo, que después de hacer el examen va a deliberar, como les decía hace un rato, va a deliberar y va a emitir un dictamen que puede ser aplazado, aprobado por mayoría, aprobado por unanimidad o aprobado con mención honorífica. Cualquiera de esos cuatro veredictos puede emitir. En el caso de que sea aprobado por mayoría, por unanimidad o con mención honorífica, a partir de ese momento el alumno, el sustentante, el tesista, deja de ser pasante de derecho para convertirse en licenciado en derecho. Y se le entrega un acta de examen, así es, un acta de examen, se le entrega un acta de examen con la que ya puede oficialmente ostentarse como licenciado en derecho. Y ya nada más quedando pendiente que se le entregue su título y obviamente quedando pendiente después que tramite ya con el título, que se tramite la cédula profesional correspondiente, ¿no? Obviamente ya después, ¿no? Pero a partir de ese momento, si es que aprueba, a partir de ese momento el sustentante deja de ser sustentante y deja de ser estudiante de derecho o pasante de derecho para convertirse en licenciado en derecho. Y esto es, en términos generales, el procedimiento o el proceso de titulación en la Facultad de Derecho por tesis.